Buenos días, estamos hoy aquí en Llanes, en un pueblo que se llama San Roque de la Cebal, y vamos a hacer la ruta del Valle Invisible, una ruta pequeñita, 10 kilómetros, 200 positivos y muy entretenida porque tiene unas esculturas hechas en madera, unas tallas muy guapas. Allá vamos. Venga, vamos. Aquí tenéis el motivo de por qué se llama la senda del Valle Invisible. Bueno, iniciamos camino hacia la Malatería, que es un antiguo hospital de leprosos. Allá vamos. Fondo la Sierra del Cuera. Vamos aquí a la derecha y vamos a cruzar la carretera. La ruta está bien señalizada, ¿eh? Aquí hay calidad. Estos de Llanes, ¿cómo controlan? Seguimos marcas, ¿eh? Qué guapo. Primera talla. ¿Esto es piedra? Sí, es piedra. Ah, no, espera. Sí, es piedra. Qué guapo. Ahora vamos a entrar aquí en un antiguo hospital de leprosos. Esas son las ruinas que quedan. Ese muro ahí. De un hospital de leprosos. Una malatería, como llamaban antes. Malatería de San Lázaro. Claro, ¿se puede entrar? Sí. Bueno, es lo que queda, los restos que quedan. Un muro. Eso es para que se haga hierba. Después de visitar aquí la malatería, a nuestra izquierda tenemos que seguir la carretera y tirar para allí. Se va a la malatería y se vuelve, ¿vale? No se sigue. Vistas de la malatería y ahora nos metemos por ahí, al mirador del Cuera. Y 200 metros, mirador del Cuera. Ahí tenéis lo que dijimos antes, la Sierra del Cuera. Tenemos aquí un panel informativo. Ahí tenéis toda la Sierra del Cuera explicada. No pone en ningún lado el turbina, o sea que quiere decir que desde aquí nos lo tapa otro monte. Pues ahí ya puedes mirar. Bueno, aquí estamos en Fuente Antona, una antigua fuente que había aquí, y continuamos camino. Ahí tenéis una imagen de cómo era la fuente. Aquí está Julia hoy haciendo foto como artística, ¿no? Sí. Venga, seguimos. Bueno, aquí estamos llegando. Segunda talla. Qué guapa, macho. Vamos ahora hacia la Fuente del Casar con sus tallas. Kilómetro 2. Un día una súper. Desvío a la izquierda a la Fuente del Casar. Después volveremos por aquí. Ahora vamos para acá. Fuente del Casar. Ahí está. El lobo. Bueno, yo entiendo que es un lobo. Hombre. Con los bebés. Es un lobo, ¿no? El lobo. Qué buen turrón. Bueno, vamos a abandonar la fuente del Casar con sus lobos y lobeznos. Un sitio precioso. Mm. Vale, continuamos ruta. Al plato vendrás al bello. Ay, se la decía mucho. Si no, ya dejó de Bueno. Entramos en el barrio de Cañamal. Bueno, seguimos el mapa, estamos aquí y ahora vamos hacia la laguna de Cagalín y la cueva Coyubina. Tras dejar el barrio de Cañamal, volvemos al bosque. Estamos ahora por la zona boscosa de las Llanchas. Dentro de poco vamos a encontrarnos con una cueva. Esta senda tiene muchas cosas que ver, muy entretenida. ¿Qué tal? ¿Te está gustando? Sí, muy guapo. Sí, sí. La zona por aquí mola, ¿eh? Sí. Laguna
y molino de Cagalín. Por aquí se entra. Ahora vamos a verlo. Mira, fotos antiguas de la gente aquí. Bueno, llegamos a este edificio que debe ser un depósito o algo así. Y entramos en la zona del arroyo. Y ahí al fondo el molino. Vamos para allá a ver el molino. ¡Guau! ¡Qué guapo! Vamos a ver el molino. Con cuidado, que patina. Mola, Mira qué sitio para hacer un molino debajo de una cueva, Qué pasada. Bueno, el río va por abajo. No me digas que no mola, cariño. Mola, Impresionante. Mira, tienes ahí la piedra. ¿La ves ahí abajo? Sí. La piedra y es por ahí saldría el agua. Después de moler. Sitio guapo, Bueno, sitio guapo, guapo, Ahí tenéis por donde entraba el agua, supuestamente, ¿no? Mamá. Mamá. Ven. Oye, aquí no hay ningún animal, ¿no? No veo palo. Vamos al interior del molino. Bueno, aquí ya se va bien. Oh. Bueno, está bastante bien, Sí. Ay, no. ¿Qué más haces abajo? ¿Se puede abajo? Vale. Va, aquí no graba nada la GoPro, está muy oscuro. Bueno, pero mola, Bueno, ahí se pierde el río, el agua. Mira, aquí tenemos una de las... Bueno. Sitio chulo, chulo. Menudo molino aquí metido. Increíble. Bueno, seguimos ruta. Bueno, siguiente punto, a 100 metros del molino. La cueva Coyubina. Pues, coño, es grande, Es grande, es grande. ¿Qué, cariño? ¿Te acuerdas cuando me clavé el verano? ¿No te clavaste el pincho? Veníamos ¿Pero venimos de dónde? de grabarla de Mérida. Sí. Joder, qué memoria. No hace años eso, nada. Bueno, seguimos hacia la cueva. ¿Cómo ya está en payasa? Seguimos hacia la cueva. ¡Uy! ¡Uy! Unos lobos. Unos... No, son zorritos. Eso. Vamos a verlos. ¿Tienen los bebés también? Sí. Tiene la cama de aquí, mira. La camadina de zorrinos. Qué guapo. Así lo vemos. Qué guapo, ¿Qué te está pareciendo la ruta, cariño? Bien. Mola, Un montón de cosas que ver, no paramos de ver cosas, joder. Hacia la cueva. Cuidado aquí que resbala. Cueva Coyubina. ¡Qué guapo! Yo sí.
Hostia, qué pasada, macho. Mira, si se entra de pies aquí todo al final, ¿eh? Pero no lleva frontal él. Ah, vale. Me cago en 10, mira. Pero este es enorme, chaval. Uy, mirar, aquí están las titas de color dorado. Meca, mira qué cosa más guapa, chaval. Julia, ¿quieres venir a ver esto? Hostia, qué pasada de sitio, macho. ¿Lo ves, churril dorado? ¿Llegaste? Mira, mira detrás de mira tu espalda, qué pasada, qué preciosidad. No se ve con la cámara. Mira, cago en el Igual con la luz no se ve. Te puse más transparente, pero a lo mejor ahí sí que hay que verlo. ¿Qué no me va eso? Coño, tío. Hostia, chaval. Mira, tío. Hostia, es enorme. Bueno, mira que yo soy cagón para estas cosas, ¿eh? Qué pasada de sitio. Bueno, a ver si tengo el tope puesto desde el tope. 1, 2 y 3, ¿no? Era así, vale. Aquí cae agua ya, ¿eh? Mira, ahí están las titas y están las mitas, ahí al fondo. Qué guapo, macho. Bueno, aquí te mojas ya, ¿eh? Qué preciosidad. Qué guapo. Bueno, recordar cuando entréis en una cueva no tocar nada, ¿eh? No se toca nada en una cueva, ¿eh? Pintadas. No me quitaste todas. Bueno, esto es un sitio, aquí veis información. Bueno, este sitio es una preciosidad. Eso sí, el que venga aquí, eso, que lo respete, ¿eh? Hay que tener cuidado con todo y no tocar nada. Mira, mira, todo lo que tienes de frente. Bueno, vaya sitio más guapo, macho. Bueno, ya vino el tonto que puso aquí el puto de no sé qué mano, y ahí. Gente haciendo pintadas. Ay, ahora sí estás. Claro. A ver, para que caiga el niño. ¿Eh? Mira, ya me caí casi por ahí. Sigue. Bueno, ya dejamos la cueva a nuestra izquierda y tiramos de frente para seguir hacia la capilla de las ánimas. Siguiente parada, y hay que comer un pinchín, que tenemos fame. Llegamos al barrio del Cuetu. Llevamos... Cuando tú lo plantas, Ah, Pozo. solamente que lo recuperes. Que te bajaban a... Llegamos al Pozo Santiago. Es que yo entiendo poco. Sí, porque es una letra muy cookie. Pozo Santiago, ¿será un pozo? ¿Dónde estará? Yo lo había entendido mal. Camino Real, para la izquierda. Venga, ahí faltan dos. Capilla de las Ánimas. Atención. Saca dinero. ¿Eh? ¿Qué dinero? ¿Perdona? ¡Ay, Dios! Venga, claro. Mira, tiene grabados aquí, ¿No se ve bien? Ya, es verdad. Algunos llaman Calelle del infierno. Hombre, lo de las ánimas tiene nombre de... Ánimas son espíritus. Sí. Bueno, ya acabamos de comer y seguimos. ¿Qué es lo que más te gusta hasta ahora? La laguna del principio. La laguna del principio. El río, lo que fuese eso. Porque era bonito. No me doy cuenta. ¿Qué río te refieres? Sí. El primero donde había un lobo con lobitos. Ah, vale, la fuente aquella. Sí. Bueno,
Pasamos por debajo de la Nacional. ¿Cómo pues? Ah, no, es bueno, más que un rollo, parece algo del tema de aguas. Señala ahí, seguimos. Cruzamos al camino de Ontacinas. Mira. Bueno, cruzamos la vía. Pasada la vía del tren, llegamos al sitio un poco conflictivo, porque al final de este camino hay una finca que te dice prohibido pasar. Pues antes hay una plaquita que indica que hay que ir hacia la izquierda y para arriba. Bueno, esa placa es la que indica que hay que ir Para hacia allí, aquí. claro. Es la finca por la que no se puede pasar, ¿eh? Ahí te pone un prohibido. Y el cartel estaba por aquí mal puesto. Bueno, mal puesto no, muy escondido, que nos indica que subamos. El don de las lágrimas. Hablar sobre el libro. Seguimos. Seguimos para arriba. Seguimos las indicaciones, que esto ya pensamos que es simplemente para rodear la finca que había y para abajo. Llegamos a la riega. Sitio bonito, ¿eh? Y ahora para abajo, la ruta indica que hay un molino. A ver en qué estado está. Restos de molino. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! Sí, por ahí andamos. Vale. Mamá, mira, estamos aquí. Otro molino. Hostia, mira, pues. Bueno, vamos a ver el molino por dentro. Sí. Ahí está. No encuentro. Intentaré buscar la piedra. Mira. No, está debajo la rueda. Qué cosa, ¿eh? Vaya. Sí, aunque esté debajo. No tengo ni idea. Pues esa tiene 3. Bueno, mirad qué pedazo de bicho, ¿eh? ¿Qué no? es eso? Está gorda, gorda, Que tiene gorda. 3. Tiene Mira qué 4, cosa más fea. tiene 4. Para mí que se 4. comió alguien este. ¿A quién te comiste tú? Tiene Hasta 4, así. mira, tiene 4. ¿A quién te comiste tú? Los lobos, muy guapos. Días de cabaña. Bueno, esta fuente está, nada, a 20 metros de la salida. Y nada, una fuente. Historia de Asturias. Pues su época aquí la gente la usaría un montón. Viene aquí el reguero por el lado. ¿Por qué hay pompas? Bueno, vamos a grabar
cómo brota el agua, ¿eh? A ver, no me mováis el agua. Cuidado. Cruzamos la vía del tren. Vamos. Aquí tenemos este puentín para cruzar el reguero. Bueno, tiene este cartel. La Puentuca. ¿Cómo se llama este reguero? Para llegar aquí también hay que desviarse, ¿eh? De la ruta. Pero bueno, está nada. También a 20 metros del desvío. El campesino. ¿Qué? ¿Te podrá coger agua aquí o qué? Sí, hombre, sí. Será potable, ¿no? Si te pones lo contrario, si no pones lo contrario. En memoria de nuestros padres, abuelos y de todos los hombres de este pueblo. No pone nada, tiene que ser potable, hombre. Que sirve que sí. Hola chicos. Mira cómo vienen. Están muy delgaditos, ¿sí? La Cuerre Santiago. Para abajo. Esta parte está un poco sucia, pero bueno, se hace bien. Bueno, llegamos por aquí y aunque no creáis, está ahí la señal para la derecha. Abajo. Zona de la Vallella. Venimos de ahí y seguimos para abajo. Por aquí está todo bien indicado, ¿eh? Bueno, a la cascada. No creo que haya mucha agua porque no llueve mucho. Bajamos aquí a la riega del Toyu y supuestamente para aquí está la cascada. ¿A cuánto? Ni idea. Bueno, bosque, zona de castaños, muy guapo todo. Seguimos adentrándonos en el bosque. Árboles milenarios, centenarios, con sus setitas. Está totalmente lleno de regueros, secos, pero de regueros. Hay que venir aquí en invierno. Es más, voy a venir en invierno a ver esta zona petada de agua. Ahí vemos otro reguero. Bueno, son unos cuantos. Aquí está lleno de regueros. Los cruzamos. Wow, una pasada este sitio, ¿eh? Otra vez lo cruzamos este meandro de aquí. Viene de allí. Los osos. No, Simón ponía aquí una flecha. Muy bien. Aquí una flecha. Los osos. Ahí estamos. Los osos. La osa con sus etnos. Qué guapo. Qué guapo. Bueno, y el árbol que está detrás mola mogollón también, ¿eh? Es una pasada. Bueno. Qué bosque más bonito. Restos de un antiguo puente. Cruzamos la riega y para arriba. Iniciamos ascenso. Ah, vale. Una xiana.
Llegamos a la cascada sin agua. ¡Oh, qué bonito! ¿Ves cómo hay que venir en invierno? ¡Oh, sí que hay agua! Hay que venir en invierno. Hay agua. Una mujer con un poco mal... Bueno, supuestamente de ahí arriba cae el agua. ¿El que cae? ¡Mira, mira! ¡Caen! ¡Gotas! Sí, sí, que en gotinas, sí. Venga, ya. ¿Quieres hacer algo? A ver. Salimos de la cascada. Venimos de ahí abajo. Bueno, de la cascada. Pero prometemos venir en invierno. Ya salimos de la cascada. El camino del Pozón. Bueno, estamos aquí ya. Aquí tenemos a la señorina. Mi madre, que he logrado, macho. Con la festina de verdad y todo. Qué guapo. ¿Cómo se llama esta? No tiene nombre, ¿no? No. Venga, seguimos. Ya no nos queda nada ya. Oso. Este se parece mucho del Camino Encantado, ¿eh? Sí. Vale, vale, todos los mismos todos. Mal colocados. El mapa hecho de una forma y... La gente que venga a hacer la ruta, ¿qué te pareció de distancia? Bien. ¿Desnivel? Bien también. ¿Tiene mucho desnivel o no? No, No tiene nada, tiene un poco. ese monte que subimos ahí para rodear aquí a finca y nada más. Me dan los pies a espalda. Todas las pies a espalda, bueno, porque son muchas horas, llevamos 7 horas y 10 minutos. Al final tiene tanto que ver que se dispara de tiempo. Para el Urri estuvimos 9, Mm. así que somos mucho. Porque tiene mucho. Hombre, pero esto es una pasada, ¿eh? Mira, ya se le quitó la... Ya no te ha cansado, mira. Mira qué lavadero más guapo, ¿eh? Lavadero de Covielles. Vaya guapo este, ¿eh? De las fuentes. Y aquí esto debe ser un tipo lavadero, ¿no? No, es para que el agua baje de ahí Para que baje para el lavadero. al lavadero. Un Bueno, canal para el lavadero. una pasada. Pero mira que bien está conservado y todo, ¿eh? Sí, señor, muy guapo. Es una manga. Ahí está una manga que para mí es un pez. Pero bueno, como dice Tino, es una lavandera, pues será ropa. Vamos a usar la lógica. En Madreñes. Bueno, ¿qué? ¿Qué os pareció? Muy guapa, muy guapa, muy guapa. Debe ser unos 12 kilómetros, ya lo miraré bien en Strava. Sí. Poco positivo y muchas cosas que ver. Muchas, Muy muchas. entretenida. Y muy guapas. Sí, muy guapo. Tiramos para allá, para La Vega. ¿Qué es la Vega? ¡Hay millones! Gente de San Roque de la Cebal. Voy a contar cuántos son. Qué guapo. ¿Cuentan cuántos en cada fila hay? Al lado de la iglesia. Mira quién hay aquí. Finiquitao. Bueno, se finí. Ruta finalizada. Vamos para casa. Bueno, para casa no. A tomar algo.